Bueno, como esto está tardando alumnos, vamos a ver algunos temas teóricos en lo que se carga la plataforma Notion. Y uno de los temas de los últimos que vamos a ver de tipo teórico son los de seguridad informática. Y dentro de la seguridad informática hay un tema que se llama identidad digital. ¿Sí? Llamamos identidad digital a la presencia que tenemos en Internet. Todo lo que hacemos, como por ejemplo usar la red social, correo electrónico, publicar videos, todo eso es parte de la identidad digital, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo está formada la identidad digital? Tenemos los datos formales que llenamos de manera consciente. Los datos formales, los que están en la red y de los cuales no somos conscientes. Los datos reales que son los que existen y son ciertos, y los datos imaginarios que pueden estar fuera de contexto por el análisis o por la interpretación de quien los ve. De los datos formales, cuando ustedes ingresaron a esta universidad para hacer el examen, indudablemente trajeron su constancia de bachillerato, su identificación oficial y demás documentación que les solicitó en su momento sistemas escolares. A raíz de eso, se crea una credencial de alumno UAM, se lleva un registro de seguimiento de sistemas escolares en su CARDEX de cómo van con las materias y demás datos, ¿sí? Esos son los datos que ustedes han entregado de forma consciente. Ahora bien, datos formales que están en la red, pero de los que ustedes no son conscientes. Estadísticas de alumnos con mejor promedio de UAM Azcapotzalco, por poner un ejemplo. Estadísticas socioeconómicas de cuál es su situación familiar, que también son ocupadas por la universidad para darle seguimiento a sus egresados o para implementar mejores políticas de estudio. Datos reales que existen y son ciertos. ¿Cómo se llama usted, compañera? Anaí. Anaí. Obviamente puede demostrar que usted se llama Anaí, ¿verdad? Tiene una identificación oficial, el INE, vive en un domicilio y tiene gentes que la conocen, ¿cierto? Sí. Ok. A ver. Datos imaginarios que pueden estar fuera del contexto por el análisis o interpretación de quien los ve. Ocupemos esto como parte de la escenografía. Supongamos que su profesor vino con una mascota, lo que ustedes quieran, un gatito, un conejo, lo que ustedes quieran. Entonces, primera visión del profesor. Estoy aquí con la mascota y estoy haciendo esto frente a ustedes. Por favor, compañera, ¿cuál es su opinión de lo que estoy haciendo? Okay. Compañera, ¿cuál es su opinión? Tiene que es inclusive y que le gusta que las personas les usen las mascotas. Ok, perfecto. Usted, compañera, ¿cuál es la opinión que tiene usted después de que vio que estoy haciendo esto? Okay. Ahora bien, misma mascota. ¿Tu opinión, compañera? No, esa mascota. Ok, ¿tu opinión? Es una persona. ¿Tu opinión? Salir a sacar a los animales. Ok. Pero yo me voy a situar aquí, justo aquí, en donde, ¿quiénes ven mejor? Ustedes, ¿verdad? Y con la misma mascota de repente. Pero los que están hasta allá atrás van a tener una opinión diferente. ¿Usted qué alcanzó a ver? ¿De forma intencional o accidental? Accidental. Allá hasta atrás, ¿pudieron apreciar que fue de forma accidental? No, ¿verdad? Por lo tanto, las opiniones, los llamados datos imaginarios, eso los define el contexto, ¿sí? Y entonces, en el caso de la mascota, puede que sea una persona muy amable con los animales, puede que sea alguien cruel si efectivamente me ven que estoy golpeando un animal, o si por mala suerte llevo a mi mascota, tropiezo y me caigo y de repente
tuve la mala suerte de que mi mascota se lesionó, muy probablemente la gente de hasta atrás piense que lo hice a propósito, ¿sí? Entonces, eso es parte de los datos que hay que tomar en cuenta. Ahora bien, esto nos lleva a los factores que pueden afectar nuestra identidad digital, perdón. Tenemos visibilidad, lo conocida que es una persona en Internet, la reputación, la opinión que se tiene sobre la persona y la privacidad, capacidad que tenemos de mantener oculto o alejado contenido exclusivamente personal. ¿Sí? Ok. Ahora, antes de avanzar, déjenme ver si es aquí donde tengo que hacer de nuevo la dramatización. Ok, es aquí. Tenemos, para ejemplificar todo esto, cierto profesor de introducción a la computación ya con 12 años impartiendo, la opinión que tengan las personas sobre mí y obviamente la privacidad que, aunque soy conocido, mis datos de tipo personal tienen que ser de manera personal. Ahora bien, pongamos algo que afecte todo esto. Está su profesor dando clase y de repente, vieron muchachos, allí hay un unicornio. Luego, 5 minutos después, es que vean muchachos, es un unicornio, es de color blanco, y es más, allá hay otro. Pasa este día. Tal vez el profesor está enfermo, tal vez tiene demasiada presión. Fue algo raro que hizo hoy el profesor. Nos vemos la próxima clase y el profesor sigue iniciando con la cuestión de que hay unicornios en el salón. Ya después de las clases, supongo que ustedes ya tendrán que decirle a alguien que algo está pasando con el profesor, ¿verdad? Bien. Tercera clase. Está la coordinadora de licenciatura, el jefe de departamento, el representante sindical, y al profesor Cano se le ocurre seguir diciendo que justo enfrente de ellos hay unicornios. Ya estamos hablando de cuestiones que comienzan a afectar la cuestión de visibilidad y reputación. Ya no solamente son chismes de alumnos, sino que alumnos frente a autoridades escolares y sindicales confirman que el profesor Cano está mal. Algo le está pasando. Por lo tanto, 12 años de reputación y visibilidad, con eso se va al caño porque o el profesor Cano está loco o algo le está afectando. Por lo tanto, tenemos en este caso que la reputación que yo tenga va a ser afectada y más aún si por ahí alguien de inmediato graba todo lo que pasa y lo sube a una red social y se identifica claramente quién es y en internet comienzan a buscar quién es el famoso profesor Cano y comienzan a identificar dónde trabaja, dónde vive, cuál es su correo electrónico y cosas de ese estilo. Por lo tanto, todos estos factores pueden afectarnos para bien o para mal, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No. Ok. Ahora bien, vemos cómo va. No, todavía no, aguante. Seguimos de nuevo por acá. Ah, bien. Las acciones que se realizan en Internet tienen consecuencias en nuestra identidad digital. Por ejemplo, sucede lo de Ayotzinapa en el 2014 y a Crunch, que es una compañía de Nestlé, que forma parte de Nestlé, se le ocurre postear esto. Que en su momento, ahorita lo vemos como un chiste, pero a los menos de 2 días de que pasó el asunto ya no tiene nada de chistoso, ¿sí? O, por ejemplo, hacer bromas de la persona esta que acaban de matar en Uruapan, tampoco es políticamente correcto, ¿sí? O igual, ¿qué pasa si su profesor de repente, frente a la clase, comienza a quemar banderas judías o árabes, o comienza a hacer los saludos del tío Adolf? ¿Sí? Eso también afecta la reputación que se llega a tener, ¿sí? Ok. Ese es el primer tema antes de que hablemos de seguridad informática básica, ¿sí? ¿Ok? Yo creo que va a ser todo teórico. Bueno, no importa.
Seguridad informática básica, las amenazas. Antes de que hablemos de virus que infectan computadoras, de ataques a servidores y cosas de ese estilo, tenemos que ir a la parte fundamental de la seguridad informática, y eso es conocer a qué cosa dentro del contexto de seguridad informática llamamos ingeniería social. Ingeniería social van a ser los métodos y técnicas de engaño que están destinados a obtener información que puede ser confidencial o valiosa. No necesariamente estamos hablando de hackear computadoras, por ejemplo. Lo más típico que pasa aquí en el Valle de México son los falsos empleados del servicio de agua o de luz y fuerza o de CFE que van a domicilios y que se ve una persona que está totalmente uniformada y con una credencial, pero que en realidad no son gente de confiar y que están disfrazados o para robar información o para meterse directamente al domicilio y robar pertenencias, ¿sí? Hay situaciones en las que, dependiendo de la situación, no es necesario tener computadoras. Por ejemplo, ¿qué tan eficientemente desechan ustedes su información personal? Por ejemplo, estados de cuenta bancarios u otras informaciones, porque han de saber que parte de la ingeniería social incluye buscar en la basura, y en la basura, si no desechamos correctamente estados financieros o estados de cuenta bancarios, hay gente que tiene la paciencia suficiente como para jugar rompecabezas con la información que presuntamente rompimos y que invirtiendo un poco de tiempo obtienen información tales como domicilio, nombre completo y obviamente situación financiera, ¿sí? Ahora bien, de las cuestiones técnicas, antes de seguir avanzando, si ya nos vamos a computadoras, por ejemplo, a ver, loco, tenemos algo muy típico que serían las contraseñas. Permítanme, fuente, contraseña. Es mala práctica en el caso de contraseñas tener contraseñas tales como esta. Esta es una de las contraseñas que más fáciles se pueden hackear. Luego tenemos lo más típico que sería 28N33, una fecha de nacimiento, que obviamente también es malo tenerla. O tenemos contraseñas tan débiles como esta, ¿sí? En las cuales actualmente existen programas con la capacidad de descifrar esa información y obviamente tener acceso a los datos que se tienen ahí. Ahora bien, volvemos al tema de contraseñas antes de avanzar. Una buena contraseña, ¿qué es lo que debe tener una buena contraseña? Debe tener mayúsculas, minúsculas, minúsculas, números, ¿no? Y algunos caracteres especiales, como por ejemplo el arroba, el punto, guión, guión bajo, por citar algunos. Digo, hay otros más, pero con eso es suficiente. Ahora bien, si bien existen programas que me permiten crear contraseñas seguras, el problema es que si es una contraseña tan segura que necesito anotarla en un post-it y pegarla en la pantalla de mi computadora, pierde su sentido de ser, ¿sí? Lo que se sugiere en este caso sería lo siguiente: frase personalizada, ¿sí? Donde el objetivo de la frase personalizada es algo que solamente tiene significado para ustedes. Por ejemplo,
Esta es mi frase, ¿sí? Ahora, cambiemos la frase en base a lo que sería una contraseña segura. Por ejemplo, sería, Esa no. sigue siendo la frase personalizada que tengo las pecas de mi perra, pero si le hago este cambio para acá, nótese que yo ya tengo una contraseña segura. Y en este caso solamente debo ser coherente con el tipo de cambio que hago. Por ejemplo, si yo defino que todas las As van a ser arrobas, eso debería prevalecer. Por lo tanto, para facilitarme a mí la lectura, podría, por ejemplo, definir que todas las A queden en arroba. Y en vez de espacios en blanco, puedo poner puntos o guiones y yo ya tengo una contraseña más segura que difícilmente puede ser hackeada, que en un momento hablamos la parte de ser hackeado, ¿sí? Ok. Ahora bien, no funciona igual, permítanme un momento, si no vamos a tener que ver eso para la siguiente clase, pero no importa, de todos modos avanzamos en esto, ¿sí? Bueno, mencionaba hace rato que los objetivos de la ingeniería social es obtener información valiosa para la víctima y el atacante puede utilizar medios tecnológicos o no tecnológicos. De los medios tecnológicos, es decir, hackear servidores, sistemas operativos, cuentas de red o cosas de ese estilo, el atacante va a aprovechar fallas en contraseñas, sistemas operativos, de la infraestructura de red u otras cuestiones técnicas. Por ejemplo, eh, normalmente cuando ustedes cuando contratan su servicio de internet, normalmente les dejan un módem, ¿verdad? Si el módem no está correctamente configurado o si dejan la contraseña de seguridad del administrador con la contraseña por default, puede darse el caso de que alguien se cuela su cuenta a su red Wi-Fi que tengan en su casa, ¿sí? Luego, hay ocasiones en que los propios sistemas operativos vienen con fallas. En el caso de Windows es muy común eso. Es decir, pese a que la gente de Microsoft tiene varios ingenieros en software haciendo Windows, hay ocasiones en que se les va una falla. Imaginen una casa donde el albañil no se fijó y dejó una parte de tabiques sin pegar, que solamente necesitan empujarlos para que se metan. Es lo mismo que pasa con los sistemas operativos. Hay ocasiones que hay gente que sabe ese tipo de fallas y aprovecha la información para su propio conocimiento y obtener este acceso a información valiosa. Ok. Dentro de los ataques tecnológicos, esas fallas que poseen los sistemas operativos o los programas de computación, se les conoce como exploit. Es una falla que el atacante sabe que existe, pero la gente de seguridad o de Microsoft o el usuario no lo sabe. ¿Sí? Luego, después de esto tenemos el malware. Malware van a ser todos los programas nocivos que van a tener como fin infectar, romper la seguridad de los sistemas de cómputo, de redes de computadoras y otros datos. Cuando yo me consigo un Office pirata, es un ejemplo de malware. Cuando se infecta mi computadora con una USB, eso es un ejemplo de malware. Malware va a ser todo programa nocivo para la computadora, ¿sí? Y luego tenemos los casos de corrupción, que ustedes dirán que eso no es tecnológico, pero resulta, déjenme, lo debo de tener aquí a la mano, permítanme, y hackers, León, 4, aquí está. Aquí está.
Durante 2019 en la zona de Bajío se dio una serie de asaltos a sucursales bancarias, pero estos no eran los asaltos normales de bandas armadas que se meten al banco y roban a punta de pistola, sino que este grupo llamado Bandido Revolution Team lo que hacía era localizar gente dentro de la instalación bancaria que pudiera ser sobornada o que tuviera alguna debilidad, es decir, esta debilidad puede ser celos con nuevos compañeros, sentirse resentido porque no ha sido reconocido en el banco o demás situaciones. Y una vez que contactaban a este tipo de gente, les daban una unidad USB. Un cajero automático básicamente es una computadora, algo como esto, que está montado en un chasis conectado a un monitor y generalmente la computadora va a tener una versión de Windows XP, que sería lo más común. Ese Windows XP se ocupa para cargar el programa que despacha los billetes y para mantener conexión a Internet al sistema bancario. Lo que hacían estas gentes es que con esa USB, en algún momento conectaban la USB, infectaban el cajero automático y después, ya una vez infectado, a distancia se programaba que el cajero automático escupiera billetes en determinada fecha y hora. Por lo tanto, había situaciones en las que ya estaban estas gentes con, obviamente con las bolsas de negras listas para que llegada la fecha y hora se fueran a la sucursal indicada, pusieran la bolsa ahí y esperaban a que el cajero escupiera todos los billetes. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que el dinero nunca es suficiente y hubo ocasiones en que programaron más cajeros de los que ellos podían atender y se dieron casos de que los cajeros vomitaban solitos los billetes y pues ahí se dieron cuenta de que algo estaba pasando. Cuando los sigue la autoridad y los detiene en el Bajío, pues los encuentran con lo típico que sería montones de billetes, varios bienes, bolsas de lujo, autos, todo lo necesario para comenzar a blanquear el dinero. Y hasta donde sé, habían quedado detenidos en la zona del Estado de México, en el penal de Molino de las Flores, me parece que es ahí donde estaban detenidos, ¿sí? Este es uno de los ejemplos del uso de infección a equipos de cómputo, ¿sí? Todavía seguimos con esto. Ahora bien, existen los ataques dirigidos al usuario. En este caso, el objetivo es directamente el usuario de la computadora, donde lo que se busca es estafar, manipular o engañar a la víctima para algún fin del atacante, ¿sí? Algunos ejemplos de ataque al usuario. Tenemos los llamados ataques al prestigio. El ataque al prestigio es principalmente en México dirigido contra las mujeres. ¿Qué es lo que sucede aquí? Hay una relación de pareja y entonces de repente al novio se le ocurre hacer la propuesta a la pareja de que es que como nos amamos mucho, vamos a inmortalizar nuestro amor y en situaciones íntimas vamos a tomarnos fotos o videos, ¿sí? Lo cual no se debe de hacer. Y entonces, si se llega a dar el caso de rompimiento en esa pareja, lo que hace el hombre es subir directamente a redes sociales de la expareja, zonas donde están sus familiares y amigos, esas fotos íntimas para atacar el prestigio de su expareja, ¿sí? Por lo tanto, por favor, compañeros, situaciones de tipo íntimo nunca se toma foto ni video, ¿sí? Luego, tenemos la cuestión de trata de personas, lo cual se ha dado últimamente en el norte. Esto es curioso porque generalmente se da por medios tecnológicos y esto es gente que es usuario de redes de juegos, ¿sí? Gente joven que es contactado por un usuario que dice que para enganchar a la víctima, el atacante da algunos premios. Por ejemplo, en el caso de redes para juegos, dan skins o dan
elementos virtuales que favorecen la cuenta del jugador, y entonces llega el momento de solicitarles que la víctima vaya a plazas comerciales o últimamente a estaciones de autobuses, ¿sí? Generalmente la trata de personas tiene dos fines. Si son mujeres, directamente trata para comercio sexual. Si son hombres, mano de obra para el narco, ¿sí? Los meten de esclavos ahí en las sierras en donde están los campamentos narcos o los reclutan directamente como sicarios desechables. Entonces es algo bastante complicado. Tenemos las cuestiones de suplantación de identidad. Han de saber que su profesor tiene dos hermanas. La hermana menor es mi hermana, no está diseñada para tecnología, le choca la tecnología. A lo más que llega es a correo electrónico. Y entonces, pese a eso, ella fue usuaria de Coppel y pese a no tener activada la cuenta de banca electrónica Coppel ni hacer compras en línea, resulta que de repente tiene una deuda de 120,000 pesos. Esta deuda de 120,000 pesos se da por el hecho de que se supone que ella fue hasta Reynosa, Tamaulipas, y que ahí estuvo haciendo compras de bienes de lujos, motocicletas, teléfonos de alta gama y cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces, alguien dentro del propio Coppel consiguió esa información y suplantó la identidad de mi hermano. El problema de esto es que pese a tener todas las evidencias de que no fue ella, que puede comprobar que nunca ha ido a Reynosa y cosas de ese estilo, Coppel se niega a dar una solución y pese a haber acudido a Profeco y demás instancias, pues todavía sigue esperando a que Coppel se digne a tomar cartas en el asunto y diga que no pasó nada. Lo que sí es que ha habido varios intentos de Coppel para que ella vaya voluntariamente ahí a Coppel a que ellos mismos investiguen qué fue lo que pasó y lo que está mal, lo cual obviamente no va a ser justo porque jugándolas bajo las reglas de Coppel, en cualquier momento pueden cambiarle la jugada a mi hermana y decir que fue ella misma quien tuvo todo eso, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener cuidado con eso y últimamente las estafas vía email o vía telefónica se han potenciado también con el uso de redes sociales. Facebook, X o demás ofrecen distintos anuncios que pueden ser bastante engañosos, ¿sí? Ahora bien, para entender que al atacante debemos entender que en este caso el uso de ingeniería social implica el uso de los llamados antivalores. En este caso, eh, situaciones tales como lujuria, ambición, envidia o ideología son los principales detonantes del atacante. Veamos acá. Bueno, de aquí. A ver, veamos. Hablemos tantito de lujuria, muchachos. En este caso, Sagen, tenemos en pantalla la página de cierto periódico que nos habla sobre el matrimonio de la conductora de noticias Paula Rojas y el deportista Sague, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Son personas famosas, ella es una periodista destacada aquí en México y él obviamente ha sido un jugador de fútbol. Tenemos en este caso personas que son exitosas, que tienen dinero, pero que debido a que la lujuria dominó a Sage, sucede que de repente se le dio por promocionar en cierta red social ciertas medidas anatómicas dedicadas a una persona que no era su esposa. Por lo tanto, es debido en este caso a la lujuria que lo que era un matrimonio estable se finaliza, se están divorciados, pero ya Sage, adicional a su fama de deportista, también tiene que cargar con ese milagrito de haber compartido en redes sociales contenido no adecuado. ¿Qué otra cosa? La envidia.
no necesariamente tiene que haber una ganancia. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que su profesor es un trabajador de esos que está en cierta oficina burocrática, que solamente se dedica a llegar, a leer el periódico, tomar café y gozar la vida en su oficina sin producir nada a cambio. Y de repente, el compañero, ¿cómo se llama usted? Andrés. Andrés, es el nuevo compañero de servicio social que llega a la institución donde estoy yo, que tiene conocimientos de computación y que tiene una actitud amable ante todo el mundo, lo cual lo cual debería favorecerle a él, pero como yo detesto lo nuevo, detesto a la gente que va a sobresalir y que yo le echo la culpa a la gente nueva porque pese a que yo tengo todas las herramientas y conocimientos también para superarme, yo lo veo como el enemigo, como el que viene a opacarme a mí, aunque él ni siquiera me tope. Él está en sus asuntos y yo de repente comienzo a fastidiarlo, desconectándole la computadora, haciéndole bullying. Y en algunos casos si el caso es muy serio, voy a hacer incluso hasta que se retire del servicio social. No tuve nada, no competía por mi plaza, pero no vi una amenaza porque es diferente, es nuevo, tiene una actitud positiva y entonces yo lo voy a fastidiar hasta que se vaya. ¿Sí? Luego, de la ideología es algo bastante complejo porque también va ligado a temas como la religión. Veamos, por ejemplo, a ver, todavía no. Y en este caso va a ser matrimonio. Ok. Están bien aquí. Estas dos personas es más que suficiente. Tenemos en pantalla a los esposos Rosenberg. Ellos eran científicos atómicos y estaban reclutados en el proyecto Manhattan. ¿Sí? Ahora bien, ellos tienen una forma de pensar que es la siguiente. Es inmoral que Estados Unidos sea el único país que tenga el conocimiento de la bomba atómica. Por lo tanto, de manera voluntaria, buscan y contactan a agentes soviéticos para pasarles todo el material de investigación atómica del proyecto Manhattan de Estados Unidos. Ellos, desde su punto de vista, estaban tratando de hacer un mundo mejor. Si los soviéticos tienen una bomba atómica, Estados Unidos no va a dominar el mundo y va a haber un equilibrio, según el punto de vista de ellos. Pero, debido a su posición ideológica, obviamente le entrega la bomba a José Stalin. Y sabemos en este momento, después de tantos años, quién era José Stalin. ¿Sí? Son detenidos y condenados a muerte por esa situación. ¿Sí? O también, otra situación, el Estado Islámico. Ok, no, vamos a buscar algo más llamativo. Aquí está. Permítanme. Poquito después de la caída de Saddam Hussein, surge un movimiento islámico, el Estado Islámico, en el cual se instala en la parte de lo que fue Irak y Siria. Y entonces aquí viene una situación muy curiosa. Resulta, ahí no está aquí a la mano la foto, déjenme ver si hay una foto más llamativa. Ok, perfecto, yo creo que esto es llamativo. Gratis. Perfecto. Normalmente uno pensaría que un movimiento islámico radical solamente va a tener como base social pastores o gente de bajo estatus en la zona de Medio Oriente. Pero con el caso de ISIS,
se dio un fenómeno muy curioso. Su publicidad estaba enfocada a descendientes islámicos en países de primer mundo. Y de hecho, fue tan efectiva que incluso dentro de sus militantes había gente con doctorado de universidades de primer mundo que, por voluntad propia, fueron hasta la zona donde dominaba el ISIS, se adoctrinaron y adoptaron sus valores de fundamentalismo islámico para volverse militantes y hacer y apoyar al ISIS en todas sus acciones. Y esas acciones iban desde imponer la Sharia, que en este caso la Sharia dice que usted está pecando porque no se está tapando el cabello, por lo tanto está incitando al pecado y usted merece ser linchada. Así de simple. Cualquier situación de este estilo se lleva a cabo debido a que la cuestión de ideología o de religión se lleva al extremo, entonces también es algo a tomar en cuenta, ¿sí? Ahora bien, esto ya, bueno, en fin. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, estos serían los valores principales, los antivalores principales. Ahora bien, hablemos de los hackers. Normalmente en televisión, cuando se habla de seguridad informática, siempre se habla del hacker, aunque en realidad es algo bastante complejo. Un hacker va a ser una persona que se la sabe de todas instrucciones de programación y de redes y puede, por lo tanto, él hacer sus propias herramientas, ¿sí? Sus propios programas para distintos fines. Aquí el problema es definir a qué llamamos hacker bueno. Dice aquí el texto, los hackers buenos tienen una ética que les impide hacer acciones nocivas. Pero si se analizan las acciones de los llamados hackers de sombrero blanco es cuestionable. Por ejemplo, ¿tu nombre, compañera, es? Sí. Itzel, ¿sí? Yo soy un hacker blanco y voy a ayudar a la compañera Itzel. Un día ella y toda su familia salen de su casa. Yo ya sé que ellos no están en su casa. Yo como hacker de sombrero blanco voy a ayudarle y voy a ser bueno. Me meto a su casa sin su autorización y lo primero que hago después de que violo su entrada principal es ponerle una notita. Por favor, compañía Itzel, consigue una mejor cerradura porque la que acabo de violentar no funciona. Le dejo ahí la notita. Luego, me paso hasta mis habitaciones y checo todas las cuestiones de documentos oficiales, dinero y cosas de ese estilo. Y en cada zona de alto riesgo le dejo la notita de que tenga cuidado, que consiga una caja fuerte, que consiga un lugar más protegido. Y entonces yo ya me voy y ya cierro, pero cuando llega la compañía Itzel y su familia ven todas mis notitas. Si la compañía Itzel y su familia me identifican en la calle, ¿creen que me den las gracias o creen que tal vez su papá o sus hermanos primero hablen conmigo de forma violenta y después ya me denuncien porque yo la ayudé, pero estoy violentando la ley? Los hackers de sombrero blanco lo que hacen es se meten a redes informáticas, dejan un anuncio al administrador de que algo está mal y se van. Pero eso ya queda dentro de la cuestión ética del hacker, ¿sí? Ahora bien, cuando el hacker no es bueno, se le conoce como cracker. Y es ahí donde ya inician los problemas, porque esta gente va a tener los mismos conocimientos que el hacker bueno, pero aquí la ética es para obtener ganancias. Por lo tanto, el conocimiento que ocupan es para meterse a sitios web y robar información o dejarlos deshabilitados. Por ejemplo, aquí en México está complicado el asunto porque eh, de los hackeos que se conocen aquí en el país, los clientes habituales desde que iniciaron los gobiernos de Morena han sido Sedena, Pemex y varias instituciones gubernamentales en las cuales, déjenme ver, este no aparece, buscamos uno más llamativo.
País. Ok. El problema aquí es que ha habido varios hackeos a distintas instituciones, el INE desde luego, en el cual se roban información y la ponen a la venta en Internet. E incluso apenas tiene poco cierto artículo de noticias en el cual dice que si bien México tiene comunicación satelital, el problema es que la comunicación satelital no va cifrada. Por lo tanto, se transmite texto llano que cualquiera puede leer con una antena. Y eso abarca instituciones tales como la Sedena, la Guardia Nacional y otras que cualquiera con tecnología mínima puede meterse y ver exactamente qué es lo que hay. ¿Sí? Entonces, si hablamos de amenazas a nivel de seguridad informática, esto es lo que tenemos que identificar. Hacker bueno, hacker malo, que va a estar dividido por la línea fronteriza tan delgada que es la ética de la persona. Y finalmente, tenemos al lamer. El lamer es el aprendiz de hacker malo. No tiene todavía los conocimientos necesarios y lo único que hace en este momento es copiar e ir practicando sus habilidades para que en algún momento obtenga el conocimiento y pueda causar más daño. ¿Sí? Ok. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿No? Ok. Ahora bien, para matar el tiempo, porque esta práctica de Notion ya valió. De hecho, lo que va a pasar con la práctica de Notion, muchachos, es que la voy a subir hoy en la tarde en video para que la hagan. La práctica en sí es muy pequeña, solamente mostrarles cómo se hace el tablero Notion. Ya luego les paso otro video con cómo se opera a nivel este equipo. Pero lo que me interesa también es que por lo menos se vayan con conocimientos adicionales. Mm. Quizás. Ok. Esto que vamos a ver en pantalla son solo complementos adicionales, ¿sí? No viene en el examen, pero sí es importante que lo conozcan, ¿sí? Hablamos ya de identidad digital, algo de seguridad informática básica y aquí solamente es un complemento. Por ejemplo, de la guerra electrónica, ¿qué cosa llamamos guerra electrónica? Guerra electrónica va a ser el conjunto de acciones que utilizando la energía electromagnética pretende asegurar la superioridad sobre el enemigo en el empleo del espectro electromagnético. ¿Y eso cómo lo vemos en la vida cotidiana? Tenemos en este caso los famosos drones. Un dron es básicamente un pequeño dispositivo que puede volar o que incluso puede navegar o ir sobre superficie, sobre tierra, y que tiene distintas funciones. Existen los drones que sirven para vigilancia, existen los drones de combate en Ucrania, y aquí el objetivo es el siguiente. Los drones son dispositivos electrónicos y hay medidas para tratar de o eliminarlos o tomar control de ellos. Algunas de las medidas para protegerse de un dron es, por ejemplo, una especie como de rifle que se apunta pero no dispara balas, sino dispara ondas electromagnéticas que tienen como objetivo freír el procesador del dron y hacer que este caiga. O hay ocasiones en las que si se conoce la vulnerabilidad del dron, se puede tomar el control del dispositivo y hacer que trabaje para uno mismo, ¿sí? Básicamente, guerra electrónica se refiere a cualquier medida que impida o interfiera en las comunicaciones o instrumentos del llamado enemigo, ¿sí? Ahora bien, de la guerra convencional, definimos guerra como conflicto generalmente armado entre dos o más entidades,
se caracteriza por el uso intencional de la violencia por extensos grupos de personas organizadas y entrenadas para tal propósito. Hasta hace poco, el Estado era el único que tenía el monopolio de la violencia, y eso incluía las policías y obviamente los ejércitos. Sin embargo, actualmente esto ya no es cierto, porque ya hay actores diferentes al Estado, grupos rebeldes, grupos delictivos que tienen misma capacidad de fuego que las fuerzas del Estado. ¿Sí? Está bien. Los efectos ecológicos de la guerra en el ser humano. Primero que nada es el trastorno de la vida normal. Segundo, las personalidades psicológicamente débiles pueden incluso sufrir estados de neurosis por el solo hecho del anuncio de la guerra. Las personalidades psicológicamente normales por esta situación tienden a la ansiedad debido a la dureza de las condiciones o duración del conflicto, puede tender al temor o al pánico. 4. Las personalidades psicológicamente normales pueden tender a la rabia y de ahí a un estado eufórico, en el caso de que el objetivo sea motivar a la población para apoyar el conflicto. 5. De todas las personalidades psicológicas, hay que tomar con cuidado a las personalidades que aparentan impasibilidad ante el conflicto. Están en una actitud de todo o nada, que puede llevarles a actuar de manera imprevista en alguna etapa emocional. Ay, permítanme. ¿Sí? Verás. Permítanme por un momento. Guerra psicológica. Ok. Hasta aquí la guerra convencional que conocemos, pero también tenemos actualmente la llamada guerra psicológica. Llamamos guerra psicológica al conjunto de acciones que tienen por finalidad influir en los sentimientos, la manera de pensar, actitud y conducta de los enemigos, amigos y neutrales, con objeto de modificarlos en el sentido más favorable para los intereses propios, utilizando medios, métodos y procedimientos específicos. Algunas clasificaciones de la guerra psicológica: abierta, es planificada y se sabe el origen. Por ejemplo, tenemos Radio Free Europa. ¿Esto qué es? Fue una red de radio que durante todo el tiempo que duró la Unión Soviética se dedicaban a transmitir programas hacia el lado del bloque del este. ¿Sí? Todo lo que era el Pacto de Varsovia, ellos mandaban su programación que obviamente iba en contra del Partido Comunista y sus ideas. Y tenemos la de tipo encubierta. No se puede descubrir claramente el autor. Por ejemplo, tenemos noticias difundidas por redes sociales diversas, fake news y otros. Y aquí tenemos en este momento dos fuerzas claras que luchan en este momento en el mundo: la propaganda pro-china y soviética y rusa, y la propaganda occidental. En el caso de México, de América Latina, los que están a favor de los rusos son principalmente su canal de noticias RT, que va a transmitir en cada momento que Rusia o China son lo mejor que le puede pasar al mundo. Y del otro lado tenemos a sus oponentes que van a hacer todo lo posible para desacreditar a chinos y rusos, ¿sí? Por ejemplo, de estas acciones, vemos lo que pasó, la llamada Revolución Naranja en Ucrania. ¿Qué fue lo que pasó? Antes de la guerra de Ucrania había un gobierno prorruso en Ucrania. Sin embargo, a raíz de la propaganda pro-occidental, el sector de la población de Ucrania cambia de decisión y voltea hacia Occidente. Por lo tanto, tumban al gobierno pro-soviético y queda un gobierno pro-occidental, lo cual no le gustó a los rusos y por eso es parte del problema que tiene con Ucrania. ¿Sí? Luego, tenemos los objetivos de la guerra psicológica: conseguir el ajuste perfecto de la población, preparación previa al conflicto. Lo que está pasando justo en este momento en Venezuela.
En Venezuela hay buques en el Caribe, pero ya lo que ha hecho el gobierno de Maduro es estar llamando a la gente a estar lista, a estar en las armas y a defender a la patria, de acuerdo a ellos, ¿sí? Paso 2, realizar la profilaxis del miedo, es decir, comienzo a detectar en mi sector de la población quiénes están en contra del conflicto. Pacifistas, opositores políticos, y eso los voy haciendo a un lado, y si puedo los quito definitivamente. Después, realizar la higiene mental entre los componentes del ejército, ¿sí? Sea en Rusia o en Venezuela o en otro lado, voy checando en mi ejército quiénes son los que pueden ser débiles o propensos a desertar y también los voy controlando o eliminando. Y finalmente, conseguir la fanatización en el ejército de los y de los no combatientes en base a una doctrina. Si es Venezuela, tenemos que defender el imperialismo en contra de los yanquis por Bolívar. Y si fuera del otro lado, por ejemplo, tenemos que defender a la madre Rusia en contra del depravado occidente que quiere dividir Rusia en estados chiquitos, por poner un ejemplo, ¿sí? Bueno, para una tablita no voy a atormentarlos leyendo todo, sin embargo, cuestiones a tomar en cuenta. Guerra convencional, tenemos fusiles, hay un territorio definido de donde se combate, hay un campo de batalla e incluso hay desarrollo de armas convencionales y hasta nucleares. Guerra psicológica, es más complicado. No hay un campo de batalla definido, ¿sí? El objetivo principal aquí es el control del pensamiento y conducta de las personas. Apenas tendrá menos de un mes que pararon los trancazos en Gaza y hubo un lado que apoyaba a los sionistas y otro que apoyaba a los palestinos. Ambos tienen ese objetivo, ganar la voluntad de la mayoría de la gente. Si bien no hay balas ni fusiles, el blanco son las cuestiones psicológicas entre los pueblos en los que se difunde este mensaje, ¿sí? ¿Qué más? Bombardeo. En las operaciones psicológicas va a haber bombardeo de propaganda, volantes, memes, redes sociales, todo lo que sea para favorecer. La causa es válido, ¿sí? Y si bien no ocupa violencia en una primera etapa, al final tiende al uso de acciones armadas terroristas, ¿sí? Bombazos, eliminación de gentes, cosas de ese estilo. Y de ahí solamente analizamos dos casos actuales. Tenemos al periodista Héctor de Mauleón. Este señor se dedica a la cuestión de nota roja y denuncia de actos delictivos. Por lo tanto, él ya se ganó esto. ¿Sí? Es parte de la intimidación. Oye, tú ya no estés diciendo eso, bájale o si no te toca eso. ¿Sí? O también tenemos algo como esto. Bueno, esto es parte de las fuentes de donde se localizó esto. Tenemos algo que fue el gasolinazo aquí en México. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Durante todavía el gobierno peñista, si no me equivoco, se da un incremento a la gasolina. De repente inician una serie de protestas pacíficas en un principio. Sin embargo, las protestas pacíficas son reemplazadas por protestas violentas enfocadas al saqueo de ¿qué? De tiendas de autoservicio y de conveniencia. Por lo tanto, situaciones a tomar en cuenta en esa ocasión. Se inició con una protesta pacífica original, luego cambia a través de redes sociales más radicales que llaman al saqueo para defender la dignidad y la soberanía del pueblo y cosas de ese estilo. Algunas de las cuentas que se detectaron fueron estas que saqueó una Electra y Copel. En varios casos se pudo apreciar que los manifestantes violentos ya venían previamente trasladados en vehículos de transporte, ¿sí?
Ok, y aquí hay una crónica de esto, eso se los pongo un poco más tarde. Y bueno, básicamente fue lo que hemos visto el día de hoy. No era mi intención, muchachos. Yo pensaba que íbamos a tener condiciones para llevar la práctica en Notion, entonces la práctica en Notion va a tener que esperar a que se haga en video. El día de hoy les subo el video con la práctica, pero ya avanzamos un poco en el tema de seguridad informática. El día de hoy vimos el llamado petate del muerto, las amenazas que enfrentamos en el caso de seguridad informática básica. Para la próxima vez que tengamos clase teórica vendrían las medidas para mitigar esa información. Y lo que acabo de mostrarles de la diapositiva se los pongo hoy en la tarde en el sitio para que la tengan ahí a la mano. ¿Sí? Pues muchachos, no hay nada más que hacer el día de hoy. Por hoy finalizamos. ¿Sí? Lamentablemente no hubo las condiciones técnicas, pero por lo menos avanzamos algo. Sí.